Capítulo 6. Pensamiento y hábito. Todas las actividades de un organismo vivo producen, además de sus efectos inmediatos sobre el organismo y su entorno, efectos posteriores y más permanentes sobre el futuro patrón de comportamiento del organismo. Cada una, por ejemplo, de nuestras actividades mentales en las etapas de preparación, incubación, iluminación y verificación, no solo ayuda a producir un resultado inmediato de pensamiento exitoso, sino que deja a nuestro organismo más capacitado y más inclinado a repetir esa actividad en el futuro. Estos efectos posteriores se llaman hábitos y al discutir posibles mejoras del arte de pensar, aunque a veces es más conveniente concentrar nuestra atención en la actividad psicológica original y sus resultados inmediatos, también es a veces conveniente concentrar nuestra atención, como lo haré en este capítulo, en el hábito futuro con el fin de alcanzar y en la actividad misma como un medio como el fin a alcanzar y en la actividad misma como un medio para crear ese hábito. Comenzaré por el caso más sencillo, la formación mediante la ordenación voluntaria de las horas de trabajo intelectual, de un hábito de responder en el procesamiento del pensamiento asociativo a un estímulo temporal. Si, por ejemplo, un hombre está empezando a escribir su primera novela, puede parecer muy poco importante si se siente a escribir a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche. Pero si día tras día elige las X de la mañana, o las 6 de la mañana, se dará cuenta de que la estimulación gradual de su pensamiento en plena actividad, que algunos escritores llaman calentamiento, se producirá con bastante más facilidad y más rápidamente a esa hora que a cualquier otra hora del día. Y en unas pocas semanas se dará cuenta de que el calentamiento tenderá a producirse casi automáticamente. Si desayunas a las 8 de la mañana, o sea, sí, la rutina. ¿Será que aquí vamos a empezar a hablar de la importancia de las rutinas y de los rituales? Si desayunas a las 8 de la mañana, es posible que a las 8:45 comience a vagar por la casa con esa expresión vaga y un poco idiota en el rostro que tanto irrita a los miembros de su familia, sobre los que recaen las preocupaciones cotidianas de las tareas domésticas. A este respecto, es una verdadera ventaja para un trabajador cerebral profesional conocer y hacer parte de su conciencia de trabajo algo de lo que puedo llamar la fisiología, la diferencia de la psicología del pensamiento. Nadie, por ejemplo, que conozca habitualmente el proceso por el cual se calienta la actividad del cerebro, se sentirá molesto, enfadado o desesperado si un día determinado ese proceso es más lento de lo habitual. Comenzará a trabajar en tal día paciente y tranquilamente, y puede encontrar que el sentido de vigor y realidad en su pensamiento viene a él como el sueño viene a un niño sano y tranquilo sin ser observado. Del mismo modo, no se asustará ante la primera aparición de la fatiga mental, sino que seguirá adelante hasta que aparezca su segundo aire y solo abandonará su trabajo cuando haya durado lo que la experiencia le dice que es el número adecuado de horas o cuando esté seguro de que la fatiga de este día en particular no pasará. A veces el hábito del tiempo se combina con el hábito de responder a un estímulo sensorial concreto. Charles Dickens descubrió que empezaba a trabajar mejor si tenía ciertos adornos dispuestos en orden delante de él sobre su mesa. Este es el tema del ritual. Aquí hablamos con el ritual. Bueno, no sé si esto ya lo leí, pero nunca he tenido el valor de buscar. Lo que pasa es que detuve la grabación para hacer unas anotaciones. Ok, continúo. Pero nunca he tenido el valor de buscar en las papelerías un tablero de escritura y un lápiz impermeable. Un hábito más complejo resulta cuando alguna acción muscular repetida diariamente estimula la memoria del tren del pensamiento en el que estábamos ocupados cuando interrumpimos el trabajo el día anterior. Un amigo mío, que es un pensador y escritor excepcionalmente fértil, me dice que se pone en marcha más fácilmente si empieza copiando las últimas frases del trabajo de ayer. Muchos trabajadores intelectuales empiezan a trabajar releyendo todo lo que escribieron el día anterior. Barendock, por ejemplo, dice: mi primer trabajo por la mañana es releer lo que escribí casi espontáneamente el día anterior. Completo, corrijo, reordeno, reservo puntos para su consideración posterior, etc., hasta que el conjunto produce una impresión lógica.
Sueños diurnos, página 13. La relectura revela a menudo el hecho de que el cerebro ha estado explotando subconscientemente el material durante el intervalo de incubación y sueño, y que ese hecho ha hecho los procesos de ordenación, combinación y expresión mucho más fáciles de lo que eran cuando las palabras fueron escritas por primera vez. La relectura también produce a menudo una intimación que indica una actividad cerebral inconclusa y la llegada de un nuevo pensamiento. Y deberíamos adquirir el hábito de hacer, cuando aparece esta intimación, una breve extensión voluntaria de la interrupción del esfuerzo mental que llamé incubación. Sí, dice Barenduck, el orden en que quiero presentar las diferentes partes de mi argumentación no se presenta de inmediato de manera inconsciente mientras las estoy leyendo. Dejo mi escritorio por un momento para cuidar el fuego o tocar la melodía en el piano o algo por el estilo. Y como he estado todo este tiempo en un estado de medio ensueño, el orden de la presentación suele estar listo en mi mente sin ningún esfuerzo aparente. Vuelve con las ensoñaciones. En todo esto, sin embargo, debemos tener cuidado de no convertirnos en esclavos de nuestros hábitos. Al escribir un libro largo, puede ser mejor empezar 5 de cada 6 días retomando y desarrollando los pensamientos del día anterior. En todo esto, sin embargo, debemos tener cuidado de no convertirnos en esclavos de nuestros hábitos. Al escribir un libro largo, puede ser mejor empezar 5 de cada 6 días retomando y desarrollando los pensamientos del día anterior. Pero el sexto día puede ser mejor empezar utilizando nuestro hábito del tiempo para sorprender, en el momento de entrada en calor, nuestra actividad mental en un nivel nuevo y más profundo, y así captar alguna idea que la mera industria y regularidad nunca habrían sacado a la superficie. En el trabajo administrativo, una pausa diaria de este tipo es muy a menudo deseable. El pensador administrativo tiene que tratar sucesivamente muchos problemas muy separados entre sí. Una relectura del último memorándum que escribí ayer puede impedirle dar con el problema que más necesita resolver hoy. Un colega de Sir Warren Fisher me ha contado cómo ese gran administrador solía comenzar su jornada de trabajo durante los meses más críticos de la guerra. Me contaron que solía entrar en su habitación y permanecer de espaldas en la chimenea, sin mirar el montón de chaquetas oficiales que había en su escritorio, con hojas verdes de urgencia sobresaliendo de ellas. Ante él tendría a un par de los más altos funcionarios de su departamento. Entonces, despertándose a sí mismo y a ellos de toda la vitalidad de la imaginación, diría: ahora, compañeros, ¿qué es lo más esencial que tenemos que hacer hoy? Y solo cuando eso estuviera decidido y arreglado, volvería a su mesa. Sería muy valioso que, antes de que se pierdan las pruebas, algunos de los que saben hicieran una cuidadosa comparación de los métodos de Sir Warren Fisher y aquellos por los que Lord Kitchener en la oficina de guerra se ganó el combate de Lord K del caos. Miércoles, me está hablando en ruso. El presidente Harvard me describió una vez un método mental no muy diferente al de Sir Warren Fisher. Dijo que había intentado entrenarse para empezar el día, haciendo lo que podía posponerse y dejando para más tarde lo que no podía posponerse. Lo que puede posponerse no solo significa lo que no se adelantará mecánicamente por una entrevista ya fijada o una carta urgente sobre el escritorio. También significa a menudo alguna cuestión que, sin un esfuerzo especial de la voluntad, nos inclinaríamos a posponer. Un problema con asociaciones ligeramente incómodas o un tren incipiente de pensamiento aún vago y solo parcialmente consciente que se desviará hacia el olvido a menos que se utilice la caja de sal. El señor Walter Lippmann descubrió, después de entrevistar como periodista a muchos estadistas americanos, que podía extraer de ellos, cuando estaban fuera de guardia y ligeramente excitados, pensamientos infinitamente más fructíferos que los lugares comunes ordinarios de la política. Fie pregunta. The El Review, julio 1900.
22. Y si fuera posible, tomando a los hombres tal como son, liberar las posibilidades que en momentos de candor se revelan. Si refiriere no solo al hecho fortuito de tal liberación en un momento dado, sino a la posibilidad de crear entre los estadistas americanos ese hábito sutil de superar los complejos mentales obstructivos que llamamos franqueza. Hay escritores y profesores cuyo trabajo les obliga a regular su vida intelectual mediante una estricta rutina, que deben empezar, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana para escribir 3.000 palabras de crítica o análisis de libros de otros hombres, o para continuar una larga serie de cálculos, o para corregir una tabla diaria de ensayos de los estudiantes. Sin embargo, cada uno de estos hombres y mujeres no es una máquina, sino un organismo vivo e imperfectamente unificado, cuyo pensamiento puede estar solo parcialmente controlado por el orden y la previsión. Mientras trabajan, todo su sistema nervioso puede estar temblando medio inconsciente con viejos recuerdos y nuevas asociaciones y vagos presentimientos emocionales. Pueden, y si quieren contribuir al pensamiento de su tiempo, deben adquirir el hábito de observar la franja desenfocada de su conciencia en busca de cualquier acontecimiento mental significativo que pueda aparecer allí, sin desviar su atención principal de su tarea inmediata, del mismo modo que el esgrimista observa en la periferia de su campo de visión la muñeca de su oponente en busca de movimientos significativos, sin retirar el foco central de su campo de visión de los ojos de su oponente. A menudo será prudente anotar estas ideas marginales en su primera forma aproximada y dejarlas para un futuro examen y elaboración. Y aquellos, también, cuyo trabajo diario requiere un esfuerzo continuo de pensamiento inventivo, deben formar el mismo hábito de observar y registrar sus fringe thoughts. El señor H. Hazlitt, en su Thinking as a Science, de 1916, ofrece una descripción de este difícil proceso que termina con la siguiente afirmación. Una vez escrita la idea, te la quitarás de la cabeza, es decir, te ahorrarás el esfuerzo de evitar olvidarla. Eso es lo que yo hago cuando anoto mis ideas plásticas. Voy a subrayar esto como una cita. Y voy a colocar aquí. Esto es lo que yo hago cuando anoto en mi diario de taller mis ideas plásticas. Pero igual ellas quedan ahí, no me las saco de la cabeza, ellas quedan ahí, creo yo que ellas quedan ahí en segundo plano como en estado de incubación. El profesor pensador también debería estar habitualmente atento a la posibilidad de que un pensamiento secundario sea reconocido a veces como más importante que el pensamiento principal en cuyo transcurso surge, y que sea deseable una interrupción temporal del trabajo durante la cual el pensamiento secundario puede desarrollarse como pensamiento central. En los últimos años he hecho todo lo posible por adquirir el hábito de anotar los pensamientos secundarios significativos entre corchetes en mi bloc de notas mientras leía un tema en la bibliografía. Producen la menor interrupción del curso principal de atención cuando se anotan con las palabras reales, casi ininteligibles para cualquier otra persona, con las que vienen a mi mente, y cuando incluso esas palabras se economizan mediante el uso de una especie de taquigrafía de símbolos lógicos, los pensamientos marginales no tendrán ninguna conexión obvia con el capítulo que uno está escribiendo, y por lo tanto uno debería, quizás una vez a la semana, echar un vistazo a las notas del trabajo de la semana y recoger y reorganizar las entradas entre corchetes. A veces, el mero hecho de anotar el pensamiento marginal parece poner a la mente subconsciente a trabajar en él, y el pensamiento reaparece al final de la semana más desarrollado y acompañado de una indicación de su lugar en el problema principal en el que se está trabajando. Por supuesto que eso queda en estado de incubación. Barendock, al describir estos pensamientos fugaces, dice: estas ideas que afloran las garabateo lo más rápidamente intentando escribir automáticamente. Cuando llego al final de una sección, echo un vistazo a mi lista de ideas preconscientes y descubro que casi todas ellas han encontrado automáticamente su lugar natural en el texto. Fíjate.
Esto también lo voy a subrayar aquí porque me parece interesante para afianzar mi argumento de la utilidad de escribir nuestros pensamientos. Entonces lo subrayo con fucsia. Okay. Los pensamientos marginales, aunque por lo general encuentran su lugar en un capítulo anterior o posterior al que en el que el pensador está trabajando, a veces no lo hacen. Y cualquiera que lleve una vida de producción intelectual hará bien en guardar, como hizo Darwin, un número bastante considerable de carpetas o sobres etiquetados con los nombres de los temas a los que recurre su mente, aunque no contemple inmediatamente escribir, dar una conferencia o actuar sobre ellos. Fíjate. Esto también lo voy a subrayar porque es importante. Se dará cuenta una vez más que los pensamientos que al principio parecían dispersos e inconexos a menudo tenderán a crecer hacia otros y a formar conexiones nuevas e inesperadas. Por esta razón, debe mantener una gran carpeta marcada redistribuir en la que pone todos los pensamientos que se sienten como significativos, pero que no parecen pertenecer a ninguna de las secciones ya etiquetadas, y de vez en cuando ir y cuidadosamente a través de ella. Aquí tiene entonces, yo lo voy a subrayar y le voy a poner aquí una etiqueta que diga consejos para el resguardo de las ideas en nuestras libretas de artista. Ajá, chévere. Es precisamente en esa colección que las nuevas ideas son más propensas a ser encontradas. Son más propensos a ser encontrados. Es precisamente en esa colección que las nuevas ideas son más propensas a ser encontradas y los pensamientos registrados serán al menos conectados entre sí por el hecho de que todos ellos han aparecido significativamente a ese organismo parcialmente unificado que es el yo del pensador. El pensador no debería, como descubrió Helmholtz, limitar el proceso de registrar sus pensamientos marginales a los momentos del día en los que está acostumbrado a responder a un estímulo temporal o cuando está sentado en su escritorio o en su mesa de laboratorio. La costumbre de Hobbes de llevar un pequeño cuaderno en el que a cualquier hora del día se puedan anotar de forma no disimulada los pensamientos que danzan es extremadamente útil a este propósito. Otra subrayada. En la vida moderna, la gama de observación y memoria que puede iniciar un nuevo tren de pensamiento es tan vasta que que es casi increíblemente fácil olvidar algún pensamiento. En la vida moderna, la gama de observación y memoria que puede iniciar un tren de pensamiento es tan vasta que es casi increíblemente fácil. Que es casi increíblemente fácil olvidar algún pensamiento y nunca más retomar el rastro que condujo a él. Tal vez sea cierta la historia de un hombre que tuvo una idea tan brillante que fue a su jardín a dar gracias a Dios por ella y al levantarse de rodillas descubrió que la había olvidado y nunca la ha recordado. Y si un pensador tiene la suerte de ser visitado por alguna concepción más amplia, una teoría constructiva, una historia o un poema que lleva consigo desde el principio una intimación de forma completa, debe romper con todos los hábitos y deberes hasta que se agote el impulso de desarrollarla y registrarla. Un grupo de hábiles profesores de filosofía de la Universidad de Columbia, encabezados por el profesor J.J. Coase, publicaron hace 1 o 2 años un volumen de ensayos sobre el pensamiento reflexivo para orientar a sus estudiantes. Es una indicación significativa de las condiciones actuales
del trabajo intelectual en Nueva York que los escritores asuman que el pensamiento real nunca tiene lugar excepto durante las horas fijas de trabajo. El pensamiento real nunca tiene lugar excepto durante las horas fijas de trabajo. La ocasión, dicen, del pensamiento reflexivo se hace evidente cuando se repasan las actividades de un día. Nos levantamos, nos vestimos, desayunamos, leemos los titulares, vamos a trabajar. Pero solo cuando el correo de la mañana plantea una cuestión que requiere una decisión, aparece el pensamiento real. El pensamiento surge cuando es necesario tomar decisiones o sacar conclusiones. Cuando se interrumpe la sucesión habitual de caos y hay que considerar el siguiente paso. Ya voy. Esto es definición de pensamiento. Ok, lo subrayo. Ok. Cuando se interrumpe la sucesión habitual de actos y hay que considerar el siguiente paso. Un médico piensa cuando tiene que diagnosticar un nuevo caso. Un estudiante piensa cuando aplica sus conocimientos a la solución de un problema original de geometría. Un funcionario municipal piensa cuando considera el mejor método para recaudar impuestos. Este pasaje ayuda a explicar por qué el profesor Carrel tiene que escapar del Instituto Rockefeller a Bretaña si quiere llegar a nuevas ideas fisiológicas. Es cierto que un estudiante de Columbia que pasase a diario por Broadway en un estudio marrón no viviría mucho tiempo, pero no se le puede hacer peor servicio que animarle a someterse a su entorno y a ignorar los débiles atisbos de nuevas ideas que ahora llaman infructuosamente a la puerta de su conciencia, mientras, después de un desayuno apresurado, lee los titulares o se adentra en un estruendoso melay de los trenes de hora pico o ve por la noche una ópera cómica de alta velocidad o una película parpadeante. Para un pensador moderno sobre el hombre y la sociedad, el problema de registrar los flecos del pensamiento o los trenes del pensamiento o los trenes de asociación, o sea, ponte de acuerdo. Es particularmente importante durante las horas de la semana que pasa leyendo el periódico. La lectura de periódicos es para la mayoría de nosotros un entrenamiento de por vida en el mal hábito de disfrutar ligeramente y olvidar por completo una serie infinita de ideas inconexas, cuyo único resultado útil es la posibilidad de que el desgastado camino de nuestro pensamiento subconsciente pueda, en alguna crisis futura, hacer el camino hacia la formación de una conclusión consciente bastante más fácil. Si marcamos todos los artículos de uno o de dos periódicos diarios que nos hacen pensar y al final de una semana o un mes los recortamos y archivamos, podemos acumular una masa de material intratable, que es un trabajo de Hércules o un subeditor, o al menos un hombre con una secretaria profesional altamente cualificada para utilizarlo en absoluto. Quizás sea un consejo de perfección no del todo imposible que entrenemos nuestras mentes para ser igual de estrictos a la hora de rechazar ideas de segunda categoría que surgen durante la lectura del periódico y a la hora de retener las pocas que parecen realmente útiles, que marquemos cada recorte para indicar de un vistazo el punto exacto que lo hizo parecer significativo en el momento de la lectura, que cada recorte debe separarse lo antes posible de los demás recortes y ocupar su lugar en un montón de notas y extractos escritos que no repelan. Y que debemos destruir sin piedad todos los recortes que, si los hojeamos más tarde, ya no nos parezcan significativos. A un hombre cuya producción literaria no sea demasiado grande, puede resultarle útil, una vez cada 3 o 4 años, repasar rápidamente sus propios libros ya publicados y sus escritos ocasionales, para ver si estos no le sugieren algunos pensamientos incipientes que puede haber dejado sin desarrollar en su momento, pero con los que ahora puede seguir adelante. Los hábitos especiales que cada pensador debe tratar de adquirir al tratar con su material acumulado de notas de lectura, pensamientos marginales registrados y escritos anteriores, variarán, por supuesto, con la naturaleza de su material, el carácter de su trabajo y sus propias facultades naturales.
Sir Walter Scott hojeaba durante una hora algunas hojas de las viejas notas de sus lecturas del siglo XVII o algunas anécdotas y descripciones nuevas que le enviaban Erskine o Ballantyne. Y luego escribía un capítulo de una novela sin ese esbozo preliminar que Henry Thames llamaba escenario. Un hombre sin las magníficas dotes naturales de Scott, que se dedicaba a explorar una y otra vez algún problema para retigraba. A ver si eso no sé. Si ha de que en que se produjeron originalmente de forma independiente para conectarse con un argumento único y coherente, puede requerir para hacer una docena de escenarios en la escritura de un solo capítulo. La cuestión es qué hábitos es mejor adquirir a este respecto. Variará una vez más con la edad del pensador. Un hombre de 50 o 60 años tendrá, por regla general, una mayor acumulación de ideas que un hombre de 25, pero también tendrá una memoria menos rápida y elástica. No será capaz de sentarse en su silla y repasar, sin la ayuda de notas, todo el plan del libro que está escribiendo y todas las ideas sugeridas automáticamente por cada parte del mismo. Charles Dickens, miércoles 2:30 de la mañana, 11 de septiembre. Charles Dickens, por ejemplo, no empezó a llevar un cuaderno de notas de ideas y hechos hasta que tuvo 43 años y lo utilizó cada vez más durante los 10 años siguientes. Voy a poner este ejemplo, aquí está bellísimo. Charles Dickens o Carl Dickens. Para algunos pensadores que también son profesores, el proceso de ayudar a que las ideas se relacionen entre sí puede verse facilitado en gran medida por el hábito de dar conferencias orales y seminarios. Si tienen la suerte de encontrar un puesto en el que las conferencias y la enseñanza estén lo suficientemente limitadas como para ser un medio para el pensamiento y no un sustituto del pensamiento. La presencia y el estímulo emocional de una audiencia y el hecho de que uno necesariamente aborde el tema desde un ángulo algo diferente al de un escritor pueden ser valiosos en tales casos, pero para asegurar este resultado, el conferenciante debe tener cuidado de no leer nunca de un manuscrito, estar atento a las ideas nuevas y significativas que surjan durante su conferencia, escribir una indicación de esas ideas inmediatamente después o, si puede, hacerlo rápidamente y sin ser observado durante la conferencia y, si es posible, debatir toda la conferencia después con un grupo de estudiantes lo suficientemente reducido y entusiasta para una dialéctica real. Por otra parte, muchos profesores pensadores parecen considerar que el esfuerzo de utilizar dos métodos diferentes y de exponer en el estilo amplio de la tribuna o de la sala de conferencias pensamientos que después deben tratar de expresar con exactitud científica es para ellos algo peor que una pérdida de tiempo. Podría parecer que el periodismo diario sería un medio mejor que la enseñanza diaria para aumentar la fertilidad del pensamiento. La experiencia, sin embargo, parece contradecir esto. Muy pocos hombres que durante una parte considerable de sus vidas han sido escritores, a diferencia de críticos o colaboradores ocasionales de un periódico diario, han producido un trabajo original importante, y esos pocos han sido generalmente hombres que eran plenamente conscientes de los peligros intelectuales de su profesión y que tomaron precauciones cuidadosas, por ejemplo, dedicando ciertas horas de cada día a un trabajo más continuo contra esos peligros. Creí entender la razón de esto cuando vi a un pequeño grupo de periodistas ingleses hablar de sus métodos intelectuales. El periodista recibe su tema 2 o 3 horas antes de que su copia vaya a la imprenta. Entrena tanto su cerebro para responder al estímulo de la necesidad diaria que varios de sus amigos periodistas me han dicho que les resulta casi imposible escribir vigorosamente sin ese estímulo. Pero por necesidad, sus pensamientos son primeros y no segundos o terceros pensamientos.
Un hombre que tiene que escribir las últimas frases de un artículo en los intervalos de corregir una prueba de las frases iniciales no puede entrenarse pacientemente para esperar el tímido sentimiento de la intimación y desarrollarlo en un nuevo pensamiento. Y sería un héroe entre los periodistas diarios quien releyera cada mañana el artículo que escribió la noche anterior y se esforzara por convertirlo en el punto de partida de una corriente de pensamiento que ahora será demasiado tarde para publicar. Dean Weiss de Canterbury fue durante 20 años redactor jefe en The Times, y el arzobispo de Canterbury, al predicar su sermón fúnebre, dijo que esa experiencia le enseñó a decir con contundente agudeza lo que tenía que decir. Pero los lectores de las polémicas de Dean Weiss con Huxley lamentarán que su experiencia en ese campo del pensamiento no le enseñara a decir otra cosa que lo que tenía que decir desde la infancia. Y se me acaba de ocurrir una idea. O sea, así en la misma tónica de lo que hace, de la creación que hizo Hendrik, mi profesor Hendrik Hidalgo, de su santo niño, del elefante, que creó como todo una especie de culto imaginario del santo niño del elefante. Yo puedo crear una teoría loca, una teoría que no tenga ni pies ni cabeza. Pero bueno, sí estoy investigando y sí, este sí tiene sustento, pues. Pero como, como expresión plástica, creación de una teoría loca, no está mal. Ajá. El periodismo semanal en el que, continúa, el periodismo semanal en el que un hombre dispone de 2 o 3 o incluso 4 o 5 días entre la elección de su tema y la finalización de su artículo es mucho menos peligroso para el pensamiento, y el periodismo mensual y trimestral ha sido a menudo una de las formas en que los pensadores más pacientes han descubierto y publicado sus resultados. Pero termino repitiendo que todo pensador debe recordar siempre que si quiere obtener alguna ventaja del hecho de que es un organismo vivo y no una máquina, debe ser el amo y no el esclavo de sus hábitos. Debe estar atento a a la menor señal de que sus cuidadosos arreglos de tiempo, método y material lo están volviendo sofocante. Y si es así, debe salir tan pronto y tan completamente como sea posible al aire físico y moral. Para ello, tal vez convenga sacrificar alguna de las ventajas del hábito a fin de reforzar el factor del estímulo. Por ejemplo, puede empezar a trabajar temporalmente al amanecer en lugar de las 9 de la mañana y salir a pasear a las 11 de la mañana, a fin de trabajar más tiempo por la tarde. Puede reducir la lectura del periódico a 5 minutos al día, o no leer nada durante 1 o 2 días, o solo novelas contemporáneas. Puede irse de viaje, dejando sus archivos y catálogos de tarjetas en casa, y tratar de seguir, mientras piensa mucho todo el tiempo, con humildad y simpatía, las ideas que su vecino en la sala de fumadores del vapor le expondrá confidencialmente. Si es escritor, puede dar un curso de conferencias, o si es conferenciante, puede pasar un periodo sabático escribiendo un libro no académico. Descartes, que vivió en una época en la que la guerra era para un caballero una ocupación comparativamente segura, obtuvo el estímulo más fructífero de su vida yendo a una corta campaña. Esta antinomia sobre el estímulo del hábito en tiempo, lugar y circunstancia y el estímulo de romper el hábito se refleja constantemente en las vidas de aquellos que son capaces de servir a la humanidad como pensadores creativos. Fíjate. Ya he discutido el hecho de que, aunque sin industria no puede realizarse una gran obra intelectual, la mera industria puede impedir la creación. Pero este hecho constituye el más simple de los problemas de conducta que atormentan y desconciertan a los que creen sentir el impulso del genio. Ha habido Shakespeares que fueron inútiles para la humanidad porque se quedaron en Stratford, Conan Hathaway, Shelleys porque obedecieron a su padre o fueron fieles a Harry Sweetbrook o Mary Wollstonecraft, que murieron como maestras respetadas y pensionadas. Pero puede haber habido muchos más Wagner que fueron destruidos por el juego, Byrons por el sexo y Marlows por la bebida antes de que hubieran creado algo. Y Descartes
que permanecieron demasiado tiempo en el campamento. Ujú. Muy llamado a observar el tema del exceso, de estar pendiente de las obsesiones, no sé.